¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Doxa Patui, Gloria al Padre. Y en esta ocasión del tiempo ordinario vamos a checar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Así que para comenzar vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Llegaron a Cafarnaún, y luego, el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y luego, hallándose en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu impuro comenzó a gritar, diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Quedaron todos estupefactos, diciéndose unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva y revestida de autoridad, que manda a los espíritus impuros y le obedecen? Extendíese luego su fama por doquiera en todas las regiones limítrofes de Galilea. Hasta aquí, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos, que sin duda nos va a dejar lecciones de vida para toda nuestra semana. Vamos a analizar el relato evangélico porque, aunque es pequeño, este relato se va a dividir en tres partes. La primera, la llegada de Jesús y sus discípulos a Cafarnaúm. Si vemos el relato, vemos que Jesús pues camina, ¿no? Venía de Jerusalén, venía de alguna fiesta de los judíos y llega a Cafarnaúm, que está hasta el norte de Jerusalén, del mismo Israel, hasta el norte, junto al mar de Galilea. En la segunda parte vemos a Jesús y el espíritu inmundo. Aquí está pues la trama en donde va a girar este relato. Y por último, la admiración de la gente y la fama de nuestro Señor. Así que, pues ya ven que nosotros necesitamos como seres humanos ver, escuchar y de esa manera, pues nos convencemos mediante los sentidos. Porque si es por otra parte, si es por la fe, es dificilísimo creer por la fe, por la simple fe. Así que como seres humanos necesitamos de observar, palpar con nuestras propias manos. Muy bien, sigamos. San Agustín en la Ciudad de Dios nos dice: cuánta fuerza tiene verdaderamente contra la soberbia de los demonios la humildad de Dios, quien ha venido entre nosotros como siervo. Esto lo saben también los demonios, quienes se lo han expresado al mismo Señor, revestido de la debilidad de la carne. Y exclamó diciendo: ¿qué hay entre nosotros? ¿Y tú, Jesús Nazareno? En esas palabras se ve claramente que había en ellos ciencia, mas no caridad. Y es lo que distingue a los demonios, que tienen mucha ciencia, son seres muy inteligentes, superiores a nuestra inteligencia humana, pero es tanta su ciencia que no quieren tener amor a Dios. Y fíjense cómo es la cuestión aquí. Y Dios, que es la sabiduría misma, el poseedor de toda la ciencia, porque Él es la ciencia misma, el que lo posee todo, se hace humilde. Y aquí está este contraste en que los demonios no pueden aguantar la humildad de Dios. Y si tú y yo imitamos a Dios en la humildad, los demonios no van a poder soportar estar junto a nosotros.
Así que de esta manera, pues pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a ser humildes como Él. Bien, San Beda el Venerable dice, viendo al Señor en la tierra, creían los demonios que habían de ser juzgados al momento. Quién sabe qué hubieran pensado, ¿verdad? Pero San Beda nos da pues una pista en que pues eso pensaban los demonios. Pudiera haber pensado, ¿no? De que ya iba a acabar su reinado de tantos y miles de años y que en ese momento, imagínense al ver a Jesucristo, Hijo de Dios, con todo el poder, que habían pensado, ¿no? Híjole, ya nos cargó, pifas. Pero bueno, esa es una manera de que San Beda pues nos enseña los pensamientos, ¿no? Ellos en su tiempo, en su momento, pues analizaron las escrituras. Muy bien, vamos a seguir. Teofilacto nos dice, el demonio decía que era su perdición salir del hombre, porque los demonios carecen de caridad, como ya habíamos dicho, y juzgan que sufren algún mal cuando no dañan a los hombres. Por desgracia, pues así es. Ellos se deleitan en hacernos caer, en que perdamos la cordura, en que vivamos en pecado, vivamos esclavizados a sus tentativas y seamos solamente de Satanás. Y aquí por eso Jesucristo tenía que venir al mundo para darnos la libertad de ser hijos de Dios mediante el bautismo y de esta manera pues destruir el poder del demonio, porque Dios con su humildad lo hace y nosotros debemos imitarlo. Así que esta es la intención del demonio. Cualquier cosa que él hace debe ser encaminada a dañarnos, a herirnos. Y por eso los males en el mundo, pues se ve reflejado que sí están haciendo su cometido. Están logrando lo que tanto desean. Pero tú y yo como cristianos debemos esforzarnos para que esto no pase al menos con nosotros y con los que están junto a nosotros. Perseverar en la fe. Muy bien, vamos a continuar con San Juan Crisóstomo, que nos dice, la verdad no quería el testimonio de los espíritus impuros. Y se está refiriendo a Jesús, que le amenazó diciendo, con esto, ya ven que le dijo, cállate, ¿no? Y sal de él. Con esto se nos da la saludable enseñanza de que no creamos a los demonios, aunque anuncien la verdad. Y aquí un cuestionamiento, porque como nosotros no tenemos ese conocimiento o, o ese estudio de demonología, etcétera, pues pensamos y vemos y juzgamos lo poquito que vemos, como en el Evangelio, ¿no? Diciendo, ay, pobrecitos demonios, ¿no? Y no, no, para nada. Incluso el vademecum que sacó el Vaticano respecto al concilio de la sinodalidad, no, el sínodo de la sinodalidad, y ahí en el vademecum decía de los demonios, que hay que tener compasión y amor por los demonios, pero pues tú y yo sabemos que eso no es posible, ¿no? Está en contra de lo que dice la iglesia. Y no nos vayamos con la finta como dice San Juan Crisóstomo, porque los demonios son muy astutos que nos hacen pensar que no existe, que todo está bien, que, ay, que los seres humanos hacen de la suya, y efectivamente, ¿no? Pero todo encaminado porque los demonios hacen lo que les gusta, que el hombre se pierda. Muy bien. San Jerónimo dice que en Cafarnaún, la palabra Cafarnaún, donde estaba Jesús, en sentido místico significa granja de consuelo y sábado, descanso. Así pues el hombre con espíritu inmundo sana con el descanso y el consuelo, de modo que el lugar y el tiempo convienen a la salvación. Fíjense qué bonito
bonita enseñanza de San Jerónimo, diciendo toda esta situación, que en Cafarnaún, vamos a hablarlo en sentido místico, es el lugar del consuelo. Y en la sinagoga, en Cafarnaún, sale este espíritu inmundo y Jesús en sábado, porque estaban reunidos en la sinagoga, da el consuelo a las almas. Y otro detalle importante, que este es el Evangelio de Marcos, fue escrito para los romanos. Y por lo tanto, en el mundo romano era muy importante ver signos, como les había dicho al principio, que necesitamos los hombres ver signos, ver prodigios para convencerlos. Y este es el primer milagro de Jesús en el Evangelio de San Marcos, precisamente para el pueblo romano, para dar a entender que Jesús tenía poder con los espíritus inmundos y que así Él era Señor y Dios de todo el universo y que todo lo estaba sometido. Y claro, viendo esto, analizando, los romanos se fueron convirtiendo poco a poco, viendo las señales, los prodigios que hacían los apóstoles en sus ciudades. Así que todo conviene para nuestra salvación, que todo sea encaminado a eso, en que el Señor nos exorcice de nuestros pecados, que nos quite el pecado que tenemos en nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita, extermina y aniquila el pecado del mundo. Dice el mismo San Jerónimo que se manda a callar al que conoce al Santo de Dios, porque los que conocieron verdaderamente a Dios no lo glorificaron como Dios, sino que sirvieron más bien a la criatura que al Creador. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1. Y precisamente, queridos hermanos, que conociendo al verdadero Dios, no lo glorificaron. Y esto hablando de demonios y de judíos, porque los judíos cuando vino Jesucristo, igualmente no le creyeron. Y esto es frustrante porque imagínense tener presente al mismísimo Salvador del mundo, al Hijo de Dios, y no hacerle caso. Y que Él continuamente con sus enseñanzas, con las prédicas de los sacerdotes, con las Sagradas Escrituras, con tantos videos que hay en YouTube, y nosotros no le hacemos caso. Así que, ¿qué pasará con nosotros? Pues solamente Dios y tú lo saben. Así que pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a quitar el espíritu inmundo que hay en nosotros y así podamos vivir como hijos de Dios. Así que, pues hasta aquí llegamos, queridos hermanos. Hay mucho más que explicar, pero con este poquito, con un granito de arena que nosotros tengamos para convertirnos a Dios. Así que Dios los bendiga, hermanos. Nos veremos en otro momento, ya sea en la liturgia, estudiando la liturgia del Sacrosanto Concilio y la explicación de los evangelios. Así que muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, bye.